Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis Raúl Palacios, Emotips. En otro video más, tratando de ayudar a las personas. Hoy les quiero hablar un poquito desde el punto de vista antropológico de lo que son las razas, de lo que es la ciencia de la antropología. Estaba hablando con una antropóloga, un saludo a la antropóloga Lucía Isabel Villalobos, y ella me decía que esta ciencia estudia el ser humano en sus formas integrales, en sus características físicas, en sus características animales, como culturales. Entonces, el tema que quiero tratar es la violencia de géneros, con S, en plural, violencia de géneros. En la antropología, para empezar a contextualizar, en la antropología el concepto de razas humanas se refería más a fenotípicos, más a características físicas internas y externas de algún tipo de grupo. Nada más. A características físicas, internas y externas, caracterizadas en un grupo de personas. Nada más a eso. ¿Sí? A partir del 50, del 60, estos sistemas de clasificaciones de razas humanas pues fueron cayendo en desuso, porque existe un amplio consenso científico de que no existen razas humanas. Puede haber grupos étnicos, pero no razas humanas. En un sentido biológico, los grupos étnicos tienen esas características físicas, científicas, culturales, animales, etc. Entonces, para los antropólogos no existe, ¿sí? Porque el concepto de raza queda muy corto. Entonces, si esto fue en el siglo XX, 1950, 1960, el racismo a finales del siglo XX y hasta la actualidad del XXI se ha sesgado. La palabra racismo se ha sesgado por los estudios históricos y ha usado conclusiones científicas falsas. En ningún momento los antropólogos, los biólogos, las personas que han estudiado estas características físicas de grupos han hablado de superioridad de un grupo sobre otro grupo. No puede haber superioridad, puesto que los medios ambientes y el hábitat es diferente en cada ser humano, y aparte no hay ningún estudio científico que se acerque a decir que existe razas superiores por encima de otras, o que existen razas humanas. Existen grupos étnicos con características genotípicas. También tenemos que ver que dentro de ese racismo surge la violencia. La violencia como el feminicidio, la violencia como dentro de la familia, la violencia en donde alguien se siente superior y percibe que el otro, o alguien se cree superior y percibe que el otro es inferior. Y está basado en mentiras. O sea, la mujer
tiene características diferentes a las del hombre. Pocas. ¿Sí? El hombre tiene características, por pertenecer al género humano, tiene características como la mujer, las mamas, las hormonas femeninas, igual que la mujer tiene hormonas masculinas. A eso es a lo que se referían los antropólogos. Entonces, hablar de superioridad, hablar de machismo, hablar de feminicidios, hablar de racismo, es hablar de violencia dentro de un grupo sobre otro grupo o sobre una persona, pero con bases falsas. Nadie, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Rusia, ni China, ni México, ni Argentina, ni etcétera, perdón por que diga esos nombres, no hay razas. ¿Por qué? Porque existe la miscigenación, la mezcla de razas. Y si no hay mezcla de razas, empieza a haber problemas. Pregúntenle con todo respeto a los menonitas. Tienen problemas genéticos en su vista y en otras cosas. Entonces, este video es para informar que no existen razas humanas, que no existen razas superiores humanas, que la violencia que tú generas, la violencia es con conciencia. Mujeres no son inferiores y no tienen que creer que el otro es superior, pero por ende tampoco ustedes son superiores. Tienen algunas pequeñas diferencias y entonces tenemos que entenderlo así. Por mi parte es todo. Espero que esto ayude un poco a aliviar toda la violencia que tenemos dentro de la familia, fuera de la familia, socialmente, internacionalmente, mundialmente, políticamente, etcétera. O sea, los políticos no son superiores a sus representantes. Los representantes no son superiores ni inferiores a sus representados. No sé, espero que te suscribas, espero que lo multipliques a nivel mundial. Hasta luego. Y te pido que toques la campanita, que lo compartas, que le des like y que te suscribas. Un abrazo de Luis Raúl Palacios, Emotiv.